la congregación de los justos. Lo que es la congregación de los justos. El Salmo 1 en la parte conducente dice que es bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios, que en su ley de día y de noche medita, y es su delicia, que lo que haga le prospera. Pero dice en el verso 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amén. ¿Cuál es la congregación de los justos? Bueno, vamos a ver cómo el Señor, al final de todos los detalles que su palabra expresa, como lo son rangos, grupos, posiciones, esposa del hijo, esposa del padre, el pueblo, el Israel de Dios, todo lo que se ha estado hablando. Al final va a ser una clasificación así, pero que en totalidad el mundo va a ser dividido en los justos y los pecadores. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a haber un juicio final. Y en el juicio final se va a despedir por siempre a los pecadores del mundo. Después del juicio final no va a quedar un solo pecador. La 70ª semana de Daniel termina diciendo que va a haber una coronación del Mesías, rey, y que se sentará la justicia eterna en ese momento. O sea, ya no habrá injustos, sino justos. Con esto queremos llegar entonces a la conclusión que olvídese usted del grupo que le pertenece o al que perteneció en la tierra, de los cuales hemos hablado. Pero pensemos en la congregación de los justos. Usted sabe que todo el mundo, todo entero, al empezar a vivir aquí en la tierra, fue destituido de la gloria. Entonces pasaron de ser hijos de Dios a ser pecadores. Todos, toditos. Entonces el Señor decidió auxiliar a una descendencia que formaría la familia de los justos o la congregación de los justos. Entonces empezó por llamar a Abraham. Claro, llamó también a la reconciliación a los patriarcas, como Adán, como Noé, etcétera, que muchos patriarcas, Enoc, pero llamó a Abraham, otro patriarca. ¿Para qué? Para que el modelo de Abraham fuera y desde luego vemos desde el Génesis un Caín que es el modelo de los pecadores. Entonces tenemos a un Abraham que le hacen las siguientes características. Él era idólatra, él era perdido, ¿verdad? Y fue llamado. Y le dijeron que por la fe tenía que hacer esto y esto y esto de parte de Dios, y lo nombraría padre de todos los creyentes. Porque Dios decidió en el cielo, así que se destituyó toda la raza humana y se destituyó de la gloria todo ser humano, decidió que iba a auxiliar exclusivamente a la simiente de Abraham. A ver cuántos lo saben. ¿Verdad que es así? ¿O decidió el Señor auxiliar ángeles? No, los condenó. No decidió auxiliar a los Judas, los eliminó. No decidió salvar
a los rebeldes de Sodoma y Gomorra, los quemó, aunque fueran niños. Sí, Señor, no escapó ni un niño. Decidió ahogar en el diluvio hombres, mujeres, niños, rebeldes, y los eliminó de la vida. Entonces, pero dejó un justo cubriendo a 7 por justificar. Entonces el Señor es muy auxiliador, ¿verdad? De salvar porque no va a condenar al inocente con el impío, al justo con el injusto. Pero lo que quiero llegar es que empezó a formar la congregación de los justos. Y empezó a tomar a un Enoc, a un Noé, a un esto y al otro. Y si contáramos todos los salvos desde el Génesis, de Adán hasta que aparece Moisés, nosotros vamos a ver que todos estos justos fueron justos al modelo de Abraham. Por eso el Señor les dijo a los que estaban oyendo su mensaje en los días de su advenimiento: primero, si vosotros sois hijos de Abraham. Dice cómo les probó que no eran hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Quiere decir que solo el que se identificaba con la fe de Abraham era hijo de Abraham. Ahora, ¿qué era ser hijo de Abraham? ¿Acaso no todos antes llevaban su sacrificio al altar, llevaban su cordero, llevaban sus ceremonias y todos los rituales del judaísmo? ¿Cómo no? Pero ¿por qué había una congregación de justos? Porque los que eran salvos ahí eran los que con la fe igual a la de Abraham se allegaban al altar. Pero si alguien a la par ahí estaba sin la fe de Abraham, de balde hacía los ritos. Y de balde había cordero inmolado. A esos no los perdonaban. Ellos se perdían a la hora de su muerte. Se perdían. De tal manera que nadie se salvaba por llevar un cordero al altar. Ni nadie se salvaba por circuncidarse o por haber nacido en Israel. Se salvaban, sea donde hubieran nacido, y sean o no circuncidados, los que tenían la misma fe de Abraham. Gloria a Dios. Ahora, si llevando la fe de Abraham llevaban el cordero, ellos eran salvos. Por eso había iglesia antes, desde Adán. Porque iglesia quiere decir los sacados del mundo, de la generación perversa y pecadora, y los sacaban. Entonces estos eran, iglesia era un cuerpo místico. Era un cuerpo que dependía de la fe y no de las ceremonias, aunque hacía ceremonias por órdenes del cielo, para ejemplificar las actitudes internas. Muy bien, ahí tenemos ya congregación de justos. Y el Salmo 1 tiene que corresponder a esas épocas, aún bajo la ley también, en donde la congregación de los justos la formaban los que creían y que tenían una conducta que, según se narra en el Salmo, era una conducta que separaba totalmente a los justos de los inconversos. Porque los unos andaban lejos de pecadores, los injustos con pecadores. Los unos les odiaban la ley de Dios, estos amaban la ley de Dios. Los otros no querían nada con los planteamientos del Señor, y los otros sí querían. Ya estaba la división, pero no era la división por lo que hacían, sino lo que hacían era porque los que hacían lo que a Dios agradaba estaban en la fe de Abraham. Amén. Muy bien, ahora quiere decir que eso siguió a través de toda la Biblia. Siguió hasta cuando vino el Señor a la cruz del Calvario. Y entonces, estando en la cruz del Calvario, el Señor fue el pago del pecado. Ya no había que llevar cordero. Ahora venimos sin cordero nosotros, porque ya el cordero fue inmolado. Pero
en actitud como vendremos. Eso es lo importante. Aunque ya se inmoló el cordero, pero si no traemos la fe de Abraham, se convierten estas cosas en ceremonias que no van a mejorar a nadie. Más bien van a aburrir a la gente. Pero si está la fe de Abraham, vamos a ser auxiliados. Y formamos parte de la congregación de los justos. Bueno, vamos a ver quiénes son los de la congregación de los justos. Todos los salvos de todos los tiempos. Pero ya cuando vino Cristo, de ahí de los salvos de todos los tiempos y de los tiempos futuros, iba a sacar a la que sería su esposa mística. Entonces empezó el trabajo en medio de la congregación de los justos a sacar. Por eso hay en el cielo que vio Juan 24 ancianos, porque los representan 12 y 12 apóstoles de la antigüedad, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y también el fundamento es de 12. La ciudad de Dios que se ve al final es una ciudad con 12 puertas y los nombres de los 12 apóstoles. Quiere decir que al final de cuentas, otra vez, la congregación de los justos estará junta. Pero veamos algo en el camino. Como dice que los malos, como dice, los malos no se levantarán en el juicio. Eso quiere decir, no prevalecerán en el juicio. Van a estar frente al juicio, pero para ser condenados. Entonces no se levantarán, no se quedarán en pie después del juicio. Por eso dice que ¿quién podrá estar en pie en el día terrible de Jehová? ¿Para qué los va a poner a los malos en el juicio? Porque esos malos, a la altura del juicio, ya son irreversibles. Aunque muertos, los levantan para juzgarlos. Ahora ellos son irreversibles. ¿Por qué? Porque ya fueron condenados al morir, aunque todavía no se había hecho el juicio. Ahora viene el juicio, mientras los habían puesto en un lugar temporal, Seol, pero como el Señor tenía los espíritus en su poder, Él delegó, más bien mandó a los espíritus a reunirse probablemente con sus mismos cuerpos, o con los cuerpos, y los condenó. O sea que no se quedaron en pie en el juicio. Todo juicio de Dios elimina al pecador impenitente. Lo que Dios no purifica con su fuego, lo quema. En el Apocalipsis se ve que Dios pone fuego de juicio, y si no se funde y da en el crisol el valor del oro, lo pisotea y lo deshace. Porque elimina al que no se quiere purificar. Con el mismo fuego con que bendice. Con el mismo fuego que mataron a los hijos de Aarón por llevar fuego extraño, con ese mismo fuego bendecía el Señor a los sacerdotes. Ahora bien, cuando se haya eliminado en el juicio, ahora miremos qué dice la otra parte. Los pecadores tampoco se levantarán en la congregación de los justos. Aquí todavía, en el mundo actual religioso, hay mucho haciéndose pasar por justo. Hay mucha gente revuelta. ¿Sabe por qué lo puedo asegurar? Porque el Señor lo dijo. La cizaña y el trigo crecerán juntos, justos y pecadores. Estarán en la congregación, pero no que no prevalecerán, no se levantarán en la congregación de los justos. A la hora de que los ángeles, porque van a ser ángeles, vengan a separar el trigo de la cizaña, y eso será al final, entonces ninguno de los pecadores permanecerá ya en la congregación de los justos. Fuera, porque es cizaña metida dentro del trigo. Pero permitirá el Señor que todo el tiempo hasta que Él regrese, porque hasta que Él regrese manda a los ángeles, ¿verdad? Todo el tiempo hasta
hasta que Él regrese. Piénselo bien. Estarán juntos el trigo y la cizaña. Por eso no se asuste usted de lo que pase en las congregaciones. Porque usted no sabe quién lo está haciendo, si el trigo o la cizaña. Usted no sabe quién es trigo y quién es cizaña realmente. No ve que los ángeles van a venir a seleccionar. Entonces no se asuste usted de las cosas que se ven. Pablo decía, hay cosas que suceden que ni entre los impíos se nombran. Porque claro, estamos dentro de una población mixta. Y muchas veces dice, bueno, si ese grupo tal o cual es de Dios, va a prosperar. Si no es de Dios, no va a prosperar. No, también los impíos prosperan. Prosperan. Diríamos, hermano, así haciendo cálculos, a grosso modo, ¿no cree usted que hay más impíos que justos? Entonces no veamos solo el número, pues. Sin embargo, cuando el final llegue, que va a haber justos e injustos, el Señor prometió a Abraham una cosa, cuando iban a quemar Sodoma. Le prometió que Él no haría la misma cosa con los justos y los injustos. Que cómo Él podría ser el juez de toda la tierra y equivocarse. Él lo va a hacer a cordel. Perfectamente. Todo será pagado. Y todo será demandado. Con la diferencia que los justos, porque al fin y al cabo, el justo no quiere decir impecable, ni que haya sido impecable. Lo van a mandar a un tribunal. Al irse de aquí. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, pues ya me juzgaron en Cristo. No, si Cristo va a juzgar en el tribunal. Para los creyentes. El tribunal es tribunal de justos. Porque los que se limpian o se limpiaron, limpiense más. Eso quiere decir que va a haber un tribunal, se limpió más. ¿Está más nibio ahora que al principio o está peor? Se lo van a juzgar. Seguro que se lo van a juzgar. Y dice que muchos van a ser avergonzados ahí. No perdidos, porque los del tribunal de Cristo son los justos. Más bien, para entenderlo mejor ahora, es los justificados por la sangre de Cristo. Entonces va a decir alguien, mire, la sangre de Cristo a mí me justifica. ¿Cómo no? Vamos a enseñar la tarjeta. Sí, claro, ¿cómo no? Y todavía van a ver a Cristo, que no estaba de intercesor, ¿verdad? Y va a decir, sí, mi sangre lo cubre. Ya, borré yo los pecados. Entonces le van a preguntar al tal, bueno, ¿y qué hiciste con el Espíritu Santo que te quiso manejar? ¿Qué? Usted sabe que hay gente que dice ahora que el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Qué hace? A estas alturas, hermano. A estas alturas no saber que el que nos debe manejar por dentro es el Espíritu Santo. Si para eso lo dejó Cristo en la tierra. Aleluya. Entonces, en el tribunal de Cristo, de los justos, no prevalecería ningún pecador, lo eliminarían inmediatamente. Pero ahí no van a ir pecadores de esta clase, sino que van a ir, ¿qué hiciste tú a la luz del Espíritu Santo que te guió? ¿Lo dejaste actuar? Y entonces van a empezar a notar los galardones, los perdidos y los ganados, porque usted sabe que hay galardones perdidos. No dejes que ninguno tome tu corona. Eso es una posible corona perdida. Y para que tengas galardones, tienes que darte el Espíritu Santo. Y los que nunca se le dan, pero que son salvos, ahí en el tribunal les van a decir, le quitamos tal adorno y tal otro y tal otro y tal otro. Y se va a quedar con lo que lleva puesto. Así de sencillo. Pero todavía es en los justos. Pero los otros los van a pasar en el juicio. ¿Por qué? Porque los otros, Cristo les ofreció su sangre y ellos dijeron, no, muchas gracias, estamos bien así. Entonces, ya están muy bien así, vamos al tribunal, vamos al juicio. Y los van a poner frente al juicio y ahí van a abrir el libro de obras
Y no por obras se va a perder, pero por obras lo van a colocar. Como tampoco se va a salvar por obras allá en el tribunal de Cristo, pero por obras lo van a galardonar. Más claro no se puede, hermano. Esa es la razón. No habría otra razón de que la Biblia nos exhortara en cada página: cuídate, conságrate, no busques el pecado, haz aquí, haz allá, mira que estás. Si ya estuviéramos totalmente limpios. En una reunión de unos hermanos, yo les pregunté, hermanos, mire eso, me preguntaron más bien, ¿la administración cómo es, hermano? Pues sencillamente, como nosotros no podemos perdonar pecados, le dije yo, podemos ayudar al que está envuelto en problemas, cristiano, a orientarlo, y podemos ayudarle a quitar lo sucio. No, pero si ya no tenemos suciedad, me dijo, ya somos de Cristo. Era una escuela un poco rara, ¿no? Entonces le digo, ajá, y cuando el Señor ordenó lavar los pies, ¿qué era lo que había que quitar? ¿No estaba lavando pies sucios de gente limpia? ¿Sí? Porque Pedro, cuando le dijo, quítame toda la suciedad de todo el cuerpo, no, ya estás limpio. Por la palabra, le dijo el Señor. Ya solo necesitas lavarte los pies. El limpio que se limpia, el santo que se santifica más. Aleluya. Ah, me dijo él con mucha razón, a la letra. Esa es una lección de humildad. Ah, entonces usted cree que hay que hacerlo literalmente. Sí, porque es una lección de humildad que uno puede hacer hasta eso con otro hermano. Entonces le dije, ¿y ustedes lo hacen literalmente? No. Entonces, ¿qué significa para ustedes eso? Si me está diciendo que es literal, que hay que lavarle los pies de una vez a cada hermano que se le aparezca uno ahí por el vecindario, ¿no significará quitar suciedad de las contaminaciones diarias unos a otros? Pues podría ser, pero se cumple o lo uno o lo otro, le dije. Convengamos que es literal, hagamos también eso, pues, lavémosle los pies a cuanto hermano llegue. Hagámoslo. Pero tiene que significar algo más. Tiene que significar que estás tú ayudándole a quitar contaminaciones. Bueno, ¿a qué vamos a llegar? Que entonces la congregación de los justos es todo el salvo de todos los tiempos. Dentro de los salvos de todos los tiempos hay Moiséses, que la misma ley los mató. Hay Elías, que no vieron muerte. Hay Enoch, que se los llevaron porque agradaba su vida. Hay de los tiempos patriarcales, hay de los tiempos de la ley, hay de los tiempos de la gracia, hay de los tiempos del reino milenial del Mesías. De todos hay, pero no todos en la misma forma. Porque unos van a ser de un rango, otros de otro rango. Por eso el Señor tuvo que arreglar las resurrecciones por turnos. Dice, primero, las primicias de la resurrección, Cristo. Pero usted note una cosa, cuando Cristo vino la primera vez, se llevó santos al cielo, o allá arriba, al resucitar, ¿no? ¿O no? Y esos santos trabajaron no sé cuántos días, tal vez 40, en Jerusalén. Quiere decir que antes de entrar a la Jerusalén celeste, ya pasaron por la terrestre, vivos otra vez. Y quiere decir que cuando que el Señor dejó al resto, los dejó predicando en el mundo, y que los mataran y todo eso. Pero a eso se los llevó de la tierra. Entonces quiere decir que el Señor acostumbra que cuando viene a uno se los lleva, aunque estén muertos, y a otros los deja para que sigan trabajando. ¿Qué les suena eso? Que entre los salvos muchos se van a quedar a trabajar y muchos van a ser llevados de una vez con el Señor. Aleluya. ¿No dice amén a eso? Porque de todas maneras, según el trato que sea, pactos, tratos del Señor con unos, con otros, a unos les permitía ciertas cosas en cierto pacto, a otros no se las permitía en otro pacto, a otros les permitía aquello, 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 pero al final el justo juez de toda la tierra va a tratar con cada uno según la luz que tuvo. Y entonces quiere decir que la congregación de los justos
será la familia de Dios de todos los tiempos, con sus distintos rangos. Y desde luego va a haber gente, usted sabe, gente que no se perfeccionó aquí. No alcanzó la estatura que el Señor quería. Y se llevó el espíritu, es decir, al morir, claro, al Seol el alma, al sepulcro el cuerpo, pero el espíritu se lo llevó para perfeccionarlos. Porque dice que hay espíritus hechos perfectos ya allá, de los que se fueron de aquí, no se perfeccionaron. Aquí, pero allá son espíritus ya hechos perfectos. Pero todavía no está perfecta el alma, ni el cuerpo. Entonces van a venir ellos a recoger su cuerpo y su alma, y se van a salvar. En cambio los otros que rechazaron al Señor no tienen esperanza. Yo diría que sus espíritus no van a venir a recoger sus cuerpos. Dios los va a levantar para juzgarlos. Seres que van a ser incompletos en la eternidad futura. Seres que van a estar en la muerte segunda. Seres que nunca más los volveremos a ver. Con mucho dolor lo decimos. Pero es la realidad, hay que hablarla. Ahora bien, eso quiere decir, hermano, que según el Salmo 1, es bienaventurado, 3 veces dichoso, bendecido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, el que logra tomar madurez aquí en la tierra. Y que puede lograr la maravilla de que todo lo que hace prospera. ¿O no dice nada el Salmo 1? Debe tener recompensa aquí en la tierra, en la congregación de los justos. Debe tener recompensa, no andar con los pecadores, no sentarse con los malos, no andar con los burladores y estar comiendo palabra de día y de noche y estar viviendo la vida recta, porque entonces será como árbol plantado junto a arroyos de aguas. Tiene que haberlo, o arrancamos el Salmo 1. Entonces, el que no hace estas cosas, leamos, nada más leamos el Salmo 1. El Salmo 1, fíjese con que es el Salmo con que empieza el cántico del Salterio. De una vez dice, los malos, mire, son como el tamo. El viento se los lleva. Son temporales, son emotivos. Son malcriados, son opositores, son rebeldes, son desamorados, tienen una serie de adornos al revés. Como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué tamo que arrebata el viento? Lo conservan ahí, sino solo para botarlo. ¿Verdad que no lo conservan para adorno, el tamo? Si se le llevó el viento, mejor, ya nos hizo un favor. El tamo. Ahora dice, oiga bien esto, hermano. Por tanto no se levantarán, ya son tamo, son eliminaciones en los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Déjenme un minuto. ¿Perecerá por malo? ¿Perecerá por ir en esa senda? ¿Perecerá porque es un pecadorazo de 7 suelas? No. No. No se mide por el pecado ahí el asunto. Perecerá porque rechazó el remedio infalible. La sangre de Cristo que limpia todo pecado. Ya los demás fueron agregados en horas extra de él. Ya agregó más pecado. El que está limpio dice, santifíquese para tener el máximo galardón. Y el que está sucio, mejor embárrese todo. ¿Para qué? Medio limpio y medio salvo y medio tocado y medio pecador. Un día lo agarra el Señor con mucha emoción por el cielo y otro día por mucha emoción con el suelo. ¿No sirve eso? La mistura no le gusta a Dios. Entonces, si usted ve, hermano, todo esto,
Usted ve que es el individuo bendecido en el Salmo 1, pero en el Salmo 2, ahí se divide la humanidad en dos. La amotinada humanidad que está contra Dios y que Dios los va a eliminar. Aquí ya es global y más adelante es universal. Y así va el juicio de Dios creciendo. Permítame que le diga entonces, si nosotros somos hermanos en la fe de Adán restaurado. Porque algunos me han preguntado, hermano, ¿se salvaría Adán? Pues sí, porque hizo altar. Correcto. Se salvaría Abel, por supuesto. ¿Se salvaría Caín? Le diré. Y que yo sepa, no hizo altar correcto. Caín rechazó la sangre, hermano, hasta el final. Entonces el camino de Caín, no habrá fuego de Dios, no habrá bendición de Dios, no habrá presencia de Dios, no habrá nada. Habrá ritual. Y bonito, más bonito que el otro. Porque las manzanas y todo eso se ven más bonitas que la sangre de un cordero. Pero lo que Dios pidió fue la sangre del cordero. Ahora bien, como la familia se está formando y ya estamos llegando a un término tremendo, el Señor va a hacer todos los esfuerzos y por supuesto exitosos para rescatar a la simiente que propuso rescatar, que es la simiente de Abraham. Yo se lo he estado diciendo en estos días, tiene la siguiente característica: no importa dónde haya nacido, no importa que no sé, porque empezando porque Abraham no era judío, entonces no importa dónde haya nacido, no importa que no tenga circuncisión. Abraham, sin H, es el Abraham gentil, y a él le dieron promesas, no por judío, porque no eran. Y luego después se circuncidó y entró a formar de la familia de Israel. Pero eso era con la señal de la circuncisión, para ser padre también de ellos. ¿Pero de quiénes ellos? Si en Israel también hay incrédulos, si en Israel también hay gente circuncidada pero que no cree en Dios, y si allá en Israel también hay gente atea. Entonces, ¿para salvar a quién? Sencillamente, hermano, para tipificar en Abraham a los gentiles con la fe de él y a los judíos con la fe de él. Y a todo ese pueblo le llamó el Israel espiritual. Por eso, mientras Jacob se encuentra como Jacob, es la higuera que si no cambia para tener la fe de Abraham y se vuelve Israel, como Jacob se volvió Israel cuando lo batió el ángel, no se salvaría Israel. Porque el Israel que se va a salvar es ese Israel arrepentido. Es ese Israel que es de la familia de Dios junto con los gentiles. Ahora lo precioso es, hermanos, saber que Jacob se volvió Israel. Entonces ese es el pueblo de Dios allá. Y nosotros nos volvimos Israel de Dios sin pasar por ser Jacob. Aunque estábamos más perdidos que Jacob. Gloria a Dios. Si está usted entendiendo, denle un aplauso al Señor. ¿Está entendiendo eso? Muy bien. Entonces, ¿por quién va a venir el Señor a tomar posesión del mundo? Por el Israel de Dios. Los salvos de todos los tiempos. ¿Pero por quién va a venir antes en la parucía? Por la novia que escogió dentro de su pueblo Israel. Aleluya. Fíjese que Dios decidió que había una cantidad de judíos que no eran del Israel de Dios. Y se vio a uno que era el más bravo, hermano. Y se lo vio Dios y dice, ese lo voy a convertir ahorita mismo. Y lo ataja en el camino de Damasco. ¿Ya sabe usted quién es? Entonces viene este israelita que no estaba tan perdido como creemos. Lo que pasa es que estaba mal doctrinado. Pero ahora se le presenta que el Mesías que él creía es Jesús. Entonces le cree, ¿verdad? Y dice, muy bien, Jesús, a ti sí te sirvo. Bueno, ahora ya va, judío convertido.
Pero oiga bien, todavía no sabe la doctrina, todavía no está enseñado en todas las normas, pero ya es del Israel de Dios, ya no es del Israel nacional, aunque también lo es. Entonces ahora se para él y dice Dios, bueno, yo tengo que convertir a más gente que es de mi Israel de Dios. Entonces a este que ya está convertido, voy a bajar, lo subo al cielo y después lo bajo a que trabaje de nuevo. Y se van a convertir miles después. ¿No fue lo que hizo con Pablo? Lo llevó al tercer cielo, después lo bajó. No lo arrebató y después lo bajó. ¿No cree usted que eso va a ser con todos los del Israel de Dios que sean escogidos para ir en el arrebatamiento? Escogidos, van allá, miran todo, bajan y vienen a ayudar acá en la tierra. ¡Aleluya! Hasta el día de su desaparición. Ahora la verdadera cosecha de Pablo está en el futuro, en el siglo venidero, porque es la cosecha de su raza. Ahora, óigame usted esto es tremendo, hermano. Óigalo bien, por favor, antes de irnos. Pablo volvió del tercer cielo, pero no pudo contar lo que vio. Eso quiere decir que será para la otra generación que viene a la que le va a contar todo eso. Si nos lo cuenta a nosotros, ahorita no lo agarramos, hermano. Porque son idiomas a saber de qué, hermano. Él vio todo y dice que no le fue dable darlo en este siglo. Por eso él se fue, desapareció sin haberlo explicado. Pero cuando él regrese con Cristo y va a estar en medio de nosotros, en los días tribulacionarios, ahí nos va a estar contando allá, vi tal cosa, vi tal otra, vi tal otra, vi tal otra. Y hasta Juan va a estar ahí contando los 7 truenos que se ha tardado 2000 años en callarlos. Y un contexto de los 7 truenos, dice que los 7 truenos son los 7 juicios con que se pondrá fin a todo. Por eso no los quisieron contar, porque viviríamos desmayando, hermano. Si solo oye el Apocalipsis se ponen a temblar, hasta el que no tiene pelo le tiembla el pelo. Con el perdón de los que les falta un poco de cabello. Ya no digamos a uno se le hace así. Ahora bien, hermano, antes de irse, bendito de Dios, pueblo espiritual de Dios. Mire, mi hermano y mi hermana, vale la pena aguantar lo que falta, que ya solo es una vueltecita, una bajadita, ya una subidita. ¡Aleluya! Porque ya llega la hora en que los malos no se levantarán más en la congregación de los justos. Y los justos ya no van a ser fastidiados más por los malos. Y los pecadores serán eliminados. Vale la pena escapar. Así que el Evangelio, como usted está viendo tanta fase que tiene, no es solo escapar del infierno, hermano. Hay quienes les presentan una peliculona grande del infierno. ¡Uy, el infierno! Mejor me meto en el cielo, dice. Pero no saben cómo, ¿eh? O sea, quieren hacer un casamiento por obligación. Si no te casas conmigo, te meto en el infierno. Así dice Cristo. Así dice. Imagínense un caballero enamorando a la novia que no muy le hace entrada. Diciendo, mira, si no te casas conmigo no vas a ser de ninguno. Mira. Sí, me caso. Otro día de blanco, por amor, por pistola. Y allá va. Y le hacen así. Bueno. Pero el matrimonio de Cristo, su pueblo será voluntario. ¡Atráeme! ¡Atráeme! ¡E iré en pos de ti!
Enamórate de Cristo y nadie te va a separar. Ahí vas a ir detrás del Señor. Ahí vas a ir detrás de Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Enamórate. Que no sea un amor de despecho. Porque no es solo escapar de la muerte y del infierno. Es gozar intensamente con las maravillas del Señor. Por eso fue que el Señor premió a Pedro, Juan y Jacobo. Porque ellos andaban, no creen, yo no me quedo solo de discípulo, yo me meto a donde Él va. Y que si hay que desvelarse, me desvelo. Y si hay que ver, también. Y el Señor los llamaba siempre. En cambio, otros discípulos seguramente decían, Señor, a ver cuándo nos lleva, Señor. Fíjate que ya hace rato que no tenemos experiencias grandes y claro, no las buscan. No estoy diciendo con usted las busca. Yo digo, estoy enojado con los otros discípulos. Y Judas ni preguntaba, hermano. Ay, yo tengo pena por la gente que no pregunta. A veces se me pone que son sordos. Fíjese, hermano, que Judas no preguntaba. Y la única vez que preguntó, le dijo, Señor, venga acá. Señor, ¿sabes cuánto valía el perfume que te echaron en el cuerpo? Celoso de la honra y desentendido del gasto. Mejor hubiera sido una obra social, le dijeron. ¿Qué te parece? Qué amor tenía, ¿verdad? Porque había que repartir eso a los pobres Judas. Porque Judas era el que lo sacaba. Ahora bien, ¿qué le importaba a la mujer perdonada que le lavó los pies con sus lágrimas? La crítica. ¿Y qué le importó que dijeran lo que dijeran? Ella estaba perdonada. La Magdalena 7 veces endemoniada y nada, hermano. Entonces quiere decir que la congregación de los justos es la familia de Dios. No importa la posición, el rango, eso ya es otra cosa. Eso ya es distinto, pero no es lo mismo los justos que los pecadores. Por eso el Señor dice, el justo se va a salvar. Seguro que se va a salvar. Con dificultad, pero se va a salvar. Porque yo voy a trabajar para que se salve. Y cuando Él trabaja para que se salve uno, se salva uno, hermano. Pero luego dice, pero el impío y el pecador, ¿qué en dónde irán a parar? Dice el Señor. Pues el impío va a ir a parar purificándose en la tribulación. El impío es el que tuvo y lo perdió. Y el pecador es el que se quiere vivir como cualquiera. Yo mando, yo soy el rey, dice. Pen, 2 disparos para arriba. Y allá va para la cantina para poder seguir diciendo y creérsela que es rey. Ellos eliminados. Qué sencillo. Ahí anda la gente. ¿Cuál será la verdad? ¿Será allá en el IN? ¿Será en tal parte? ¿Será en tal otra? ¿Será en la India? ¿Será en Mazatenango? ¿Será en...? Y cuando digo Mazatenango me refiero a los brujos. ¿Será en Misco? Hay ciertos lugares, ¿verdad? ¿Por qué se complican la vida? Si la salvación todo el tiempo, desde Adán, ha sido por la sangre de Jesucristo y punto. Todo el tiempo. Miren, el primero que se salvó y el último que se salve no lo será por leyes, por reglamentos, por vestidos, por instrucciones. Por eso usted ve que no le aplicamos tanto la ley fuga aquí al que anda con cosas en el vestido. Esto es chapado, no es oro. Esa es la insignia maranata. Ahora, usted note una cosa. Gente que se escandaliza. Ay, dice, el hermano anda con zapatos de $200,000. Sufriendo, hermano. Usted anda, aunque sea con un cartón debajo del pie, pero va para la patria celeste. En donde le van a cambiar calzado. Aleluya. Un hermano estaba muy triste porque creía que estábamos diciendo que el cristiano tenía que ser como un miserable, como un andrajoso, un mendigo. Y entonces le dijo a alguien, hermano, ¿y usted cree, como le han dicho a Lázaro,
¿Usted cree que dentro de 500,000 años va a estar usted en la presencia de Dios vivo? Ah, sí, hermano, sí es eterno, dijo el mendigo. A ver, ¿usted cree que allá dentro de 500,000 años va a tener importancia si usted se puso corbatas caras o baratas? ¿Y usted cree que dentro de 500,000 años va a tener importancia qué marca de camisa se ponía, hermano? Yo creo que en 500,000 años no se va a acordar ni de las camisas, hermano. No, y va a tener importancia que usted andaba por la tierra con los zapatos sonrientes. Y va a tener importancia dentro de 500,000 años si usted andaba con zapatos ventilados, con la plantilla. ¿Cree usted que las conversaciones en el cielo van a ser tan vanas como decir, oye tú, ¿y dónde te vestías tú en la tierra? Con Christian Dior, con un montón de gente rara, hermano. ¿Cree usted que va a tener importancia eso? Lo que va a tener importancia es si usted es de la congregación de los justos. De la congregación de los justos. ¿O no lo es? Bienaventurado el varón que no anduvo en la tierra, ¿no?, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni siquiera los acompañó, sino que en la ley de Jehová, antes dice, ni en silla de burladores se ha sentado. Cuando usted oiga chistes gruesos sobre el cristianismo, repudie eso, retírese de ahí, porque esos son los escarnecedores. Películas contra Cristo, groseras que hay ahora. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Las 3 de la mañana leyendo la palabra, las 2 de la mañana orando al Señor. ¿Cómo va a tratarme igual el Señor que el otro? Y luego dice, y en su ley medita de día y de noche. Ese será como árbol plantado junto a arroyos de aguas. Un hermano me decía, intercalándolo aquí en el salmo, hermano, ¿verdad que el Señor no me puede hacer fracasar en mi negocio? Que voy a empezar, yo me le quedo mirando. Porque yo soy de los que medito en la palabra. Y medito de día y de noche y es mi delicia. Pero luego descubrí que andaba con pecadores. Andaba con pecadores. Es que yo no lo hago, pero lo consentía. Entonces, ¿usted cree que me puede ir bien en el negocio si pedimos juntos al Señor? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no es solamente por tener la palabra, la letra en la cabeza. Andar, como la primera parte del Salmo, luego en la palabra, y luego sentir los efluvios de agua viva. Y luego emprender algo. Y todo prospera. Eso es lo que dice ahí. Pero siempre nos gusta leer, yo termino ya con eso. Ponerle un papelito encima a todos la primera parte del Salmo y leer nada más. Y será como árbol plantado junto a arroyos de agua. Sí, el cristiano será así. Y todo lo que hace prosperará. Qué lindo. Lea más arriba. Donde tapó, lea. Porque hay condiciones. Búscame y me hallarás, dice el Señor. Le dice el papá de Salomón, ¿cómo se llamaba? David. Le dice, Salomón, hijo mío, anda en los senderos del Dios de tu padre, porque él nunca me dejó. Mientras le busqué, lo hallé. Y por eso te digo, hijo mío, que si lo buscas, lo hallarás. Pero si también lo desechas, Él te desechará para siempre. Sí, papá, le dijo, porque nos estaba muriendo el viejito. Pero cuanto más se murió el viejito, se fue a buscar caballos egipcios, mujeres paganas, y fue a hacer todo. Por poco lo eliminan, hermano. Solo porque Dios es fiel, ¿verdad? Aunque nosotros seamos duros de servicio. Y pudo escribir Salomón
el Eclesiastés, amargado, porque se apartó de Dios. Y lo escribió tan amargado que dijo, no hay nada más que todo es debajo del sol. Me voy a divertir, voy a hacer todo lo que me dé la gana. Y cuando lo revolcó la vida, entonces dijo, ahora entiendo ya viejo, que el todo del hombre es guardar su palabra. Y este es el final del discurso, dijo. Y este es el final del discurso de esta noche. Guardar su palabra, temer a Jehová, es el todo del hombre. De ahí que serenatas y que, porque lo hizo Salomón, consiguió serenatas, consiguió albercas, jardines, cantores, cantoras, nada le arregló. Se consiguió la hija de Faraón, más fea que Faraón, pero ahí la tenía. Y concluyó, Señor, yo buscaré tu rostro. Y le recomendó a todos, nada satisface en la tierra, a menos que Cristo esté en nosotros. Y me debo participar aquí entre vos, que Salomón tenía a Cristo. Cristo. Y que Moisés tenía a Cristo. Y que Adán tenía a Cristo. Y que los profetas tenían a Cristo. Entonces el que no tenga a Cristo, se quedó, mi hermano, para perdición eterna. Cierra sus ojos un momentito y le digo algo. La roca que seguía al Israel de Dios era Cristo. Primera de Corintios 10. Primeros versículos. Los vituperios de Moisés eran los vituperios de Cristo, no los de Jehová. Eso quiere decir que Cristo ha sido el Salvador del mundo todo el tiempo. No separe dispensaciones tan largamente separables, porque se va a quedar sin Cristo en el Antiguo Testamento y con un Cristo limitado en el Nuevo. Mejor un Cristo abierto para todos.